El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre una cualidad que debemos de tener todos los que somos hijos de Dios. Una cualidad que siempre está en riesgo y que muy pocas veces la podemos vivir verdaderamente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la tentación del demonio para caer en el otro lado, en el otro extremo, que es una de las tentaciones que pone el demonio a Jesús en el desierto y que nos pone a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta cualidad de los hijos de Dios? ¿Cuál es esta virtud que debemos de tener para poder ir venciendo al enemigo? La humildad. La humildad que es contraria a la soberbia, a la cual nos invita el demonio. Yo le decía a la gente, ¿verdad?, que el domingo 1 de Cuaresma, donde nos habla de las tentaciones, le pregunto a la gente ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, ¿verdad?, a ver, ¿cuántas tentaciones le puso el demonio a Jesús? Y luego contestan 3. Y le preguntaba, ¿y cuántas tentaciones nos pone el demonio a cada uno de nosotros? Uy, padre, muchas. Le digo, no, 3. Solamente 3 tentaciones. Y ahora les pregunté el día de ayer y ya me contestaron, 3, padre. Le digo, ¿y qué no tienen muchas tentaciones en el día? Sí, padre, pero son 3 en diferentes formas. Le digo, ya le aprendieron, ¿verdad? El demonio no sabe hacer cosas nuevas. El demonio lo único que hace es repetir, es imitar. Y el demonio, estas 3 tentaciones que le puso a Jesús, son las 3 que nos pone a nosotros, claro, en gran número, en gran forma, disfrazadas, maquilladas, etcétera. Pero son estas 3. La primera tentación que nos pone el demonio es sobre las necesidades primarias de cada uno de nosotros. Esas necesidades que tenemos que satisfacer para poder tener vida. Ahora, podemos llamarle, yo le decía, en vez de ver la necesidad, podemos ver la necedad de querer hacer las cosas a nuestra manera. La palabra de Dios usa otra palabra que también está muy interesante, las pasiones desordenadas. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por estas necedades o estas pasiones desordenadas, vamos a caer a través de esta primera tentación en 4 pecados capitales: gula, pereza, ira y lujuria. La segunda tentación es hacia las necesidades secundarias que tenemos. Esas aquellas que necesitamos para poder salir adelante, para poder ir viviendo de una manera mejor, pero que si no las tengo no me voy a morir. No son primarias, son secundarias. Y cuando yo vivo esta desviación en estas pasiones desordenadas o en esta necedad, voy a caer en 3 pecados capitales: envidia, avaricia o soberbia, ¿verdad? Estas 3 tentaciones. Y bueno, la tercera, la necesidad de un Dios, pero el demonio quiere que tengamos un Dios a nuestra medida, que podamos manejar a nuestro gusto.
Y entonces esta tentación, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la idolatría, donde nosotros vamos formando dioses en lugar del verdadero Dios, que es Yahvé. Bueno, la palabra del día de hoy nos habla sobre esta segunda tentación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto por encima de los demás? ¿O queremos que nos rindan pleitesía? ¿Por qué? Porque no lo merecemos, ¿verdad? Y podemos caer en esta situación de la soberbia de muchas maneras. Vemos cómo en la primera lectura que acabamos de escuchar, escuchamos el relato de cómo Eliseo va a ayudar a sanar a un hombre. Pero este hombre no es judío, este hombre es sirio, ¿verdad? Dice que venía de Siria. Entonces, Naamán era sirio. Y vamos a ver esta defecto o anticualidad, que es la soberbia, en el texto. En primer lugar, ¿en quién podemos ver la soberbia? En primer lugar, podemos ver la soberbia en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, como nos va a decir el Evangelio, Jesús les va a tocar esas puntas, esas fibras importantes o muy sensibles donde van a reaccionar. ¿Por qué? El pueblo de Israel siempre se creyó superior a todos los demás pueblos. ¿Por qué? Porque tiene esa relación con Dios. Y qué bueno, hay esa relación con Dios. Sin embargo, yo le decía ayer a la gente, el pueblo de Israel siempre tuvo este defecto de ver a Dios como su rey, como su Señor, como su liberador, pero lo veía también como un Dios vengativo, un Dios castigador. Por eso tenemos que tener cuidado, porque si no Dios te va a castigar. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero todavía las abuelitas, si te portas mal Dios te va a castigar. No, Dios no castiga. Ayer decía, los castigos o las situaciones en las que caemos, ¿son castigo de Dios? No, son producto de las decisiones que tomamos, es decir, las consecuencias de lo que vamos diciendo. Aquí veo unos niños y si a estos niños, vamos a suponer que hubo una fogata, hubo ahí una convivencia, hicieron la fogata, ya no hay fuego, están las brasas todavía encendidas y se ponen a jugar ahí, a brincar la fogata, echarle papeles, están ahí caminando a un ladito, les dice la mamá, dejen de estar jugando, se van a quemar. Pero como muchos de nosotros, le entró por un oído y le salió por el otro. Siguen jugando. Tengan cuidado, se van a quemar, se van a lastimar, quítense de ahí. Pero no obedecen. Y en una de esas están jugando y de repente se tropiezan y mete la mano al fuego porque se iba a caer y para no caer de lleno, metió la mano. ¿Qué va a pasar con esa mano? Pues se va a quemar. ¿Y de quién es la culpa? Si le preguntamos al niño, es que mi mamá me quería quemar, por eso me deseó que yo me quemara, ella es mala y por eso me castigó. No, no es castigo de la mamá, es la consecuencia de que no hayas querido entender. Tú tenías la libertad, se te advirtió, pero en esa libertad tú quisiste no hacer caso. Y viene la consecuencia. Es lo mismo que pasa en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántas veces Dios nos va alertando, nos va advirtiendo? No queremos entender, somos presa de nuestras propias decisiones que vamos cometiendo. Algo que le digo yo a las quinceañeras siempre, ¿verdad? El ser mujer, el ser adulta, significa que tienes que aprender a tomar decisiones, porque eso es la vida, aprender a tomar siempre decisiones. Ahora, toda decisión que tomes en la vida tiene consecuencias, unas buenas y otras malas. Depende de qué tanto escuchas la voz de Dios, de qué tanto haces el bien. Entonces, el pueblo de Israel siempre se sintió superior, se sentía por encima de todos los demás pueblos. Y eso lo llevó en esa soberbia a alejarse de Dios. Porque llegaron incluso a querer ponerse en el lugar de Dios, a querer mandar a Dios.
y entonces fueron presa de sus propias decisiones, aunque ellos le llamaron castigo de Dios. Jesús, cuando les recuerda a los judíos, a los nazarenos, esta situación, ¿verdad? Dice, nadie es profeta en su... Dice, yo les aseguro, nadie es profeta en su tierra. Y les va a poner ahí en la herida, ¿verdad? Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Sarepta ya no es pueblo de Dios, ya no es pueblo de Israel, es pueblo pagano, es decir, extranjero. Y pues esto que les está diciendo con estas palabras Jesús a los israelitas, a los judíos, que Dios se fijó más en una pagana, en una pecadora, en una no hija de Dios, que en ellos. Y en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, sin embargo, Eliseo curó a Naamán, que era de Siria. Es decir, no hubo la sanación para los israelitas. Nuevamente, un pecador, un pagano es el que va a ser sanado. Y por eso el pueblo quería matar a Jesús, porque les estaba diciendo que no estaban a la altura. ¿Por qué? No porque no pudieran, sino porque esa soberbia los va a llevar hacia el mal. Lo mismo decíamos en la primera lectura. Naamán es el jefe de los ejércitos de Siria. Él es un hombre muy importante para el reino. Toda la seguridad está en él. Es el segundo en el reino en cuestión de la seguridad. Y cuando él escucha que en Israel hay un hombre de Dios que le puede sanar, ahí va, y ahí escuchamos, ¿verdad? Un pequeño regalito, las barras de oro, la ropa y todo, etcétera. Pero es interesante porque cuando Naamán pues llega con el rey, se rasga las vestiduras el rey de Israel y hay, ¿verdad?, provocación y todo. ¿Por qué? Porque también el rey de Israel pues está viendo esta situación. Les digo, se sienten superiores. Pero es llevado con Eliseo y Eliseo no salió a recibirlo. Eliseo le mandó un criado y entonces lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán. Y viene esta soberbia también de Naamán, que no han visto que allá en Damasco hay ríos más caudalosos que este riachuelo pinchurriento que hay aquí. Este hombre ni siquiera me salió a recibir, yo pensé que me iba a salir a recibir. Pues claro, estaba acostumbrado a recibir toda la pleitesía, como ese rico, como ese autoridad que es. Y ahí, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Le bajó los humos, lo humilló. Él se va enojado y no quiere saber nada. Y son los criados, ¿verdad?, los que van a ir y le van a decir: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo muy difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿No habrías esforzándote para poderlo llevar a cabo? Cuanto más esto tan fácil que te pidió. Y bueno, Naamán deja a un ladito su orgullo, deja a un ladito su soberbia y se va y se baña en el Jordán las 7 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Se libera de la lepra, queda limpio. ¿Qué era lo que estaba pasando con Naamán? Esa soberbia, ese sentirme tan poderoso, ese sentirme más que los demás. Eso es lo que lo estaba enfermando a Naamán. Cuando regresa con el profeta para agradecer, ¿qué tenía que hacer Naamán? Bajarse del tabique donde estaba parado, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros también nos dan un pequeño cargo y ya se nos subió? Ay, es que yo soy esto, ay, es que yo soy el otro, ¿verdad? A veces yo sé que hay un esfuerzo y sé la dificultad, ¿verdad?, de muchas veces, por ejemplo, los estudios, pero ahí están remarcando: soy licenciado, soy maestro, soy doctor en esto.
Bueno, pues mira, qué bueno que te hayas esforzado, qué bueno que hayas tenido el título, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Aquel que quiera ser el superior, que sea el inferior de todos. Aquel que quiera ser el primero, que se haga el último. Porque es en la sencillez, es en la humildad donde nosotros vamos a ganar. Jesús le echa en cara esto a el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado con esta situación? En la casa, en el trabajo, en la misma iglesia. Por ahí me tocó conocer a un obispo, un arzobispo, ¿verdad? Era él. Y pues en una ocasión me acuerdo que llegó muy déspota a la celebración que iba a tener y muy así de que ay, exigiendo y esto y todo. Y pues yo la verdad lo había visto, había escuchado de él y me llamaba la atención su ministerio, su caminar, pues lo que él decía. Pero cuando lo vi de esa manera, dije, ay, luego, como que se rompió esa imagen buena que yo tenía de él. Pero fue bien chistoso porque llegaron las cámaras, llegaron los reporteros y se transformó. Ay, a ver, a esto y así, asá. Y dije, no, esto es hipocresía, ¿verdad? Sucede donde quiera. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Por ahí a veces las personas que apoyan también en las iglesias, no hombre, se sienten a veces más que el padre, ¿verdad? Ay, es que el padre es, no, espérese, si yo no digo esto, si yo no hago esto, ¿por qué lo va a hacer usted? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Es la humildad. Decía mi abuelita, la humildad es la llave que abre todas las puertas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en esa humildad? ¿Cómo estamos viviendo nosotros en ese reconocer a todos los demás? Hay un señor ahí en la parroquia y pues él mentalmente pues tiene un retraso. Él en su mente es un niño de 9 años, aunque ya tendrá como sus 60 y algo de años el señor. Y llega los domingos, bueno, antes iba todos los días, ahorita pues por el frío, los vientos, le dan miedo los perros y luego salen los perros y ya no quiere ir. Pero los domingos no falla, ¿verdad? Su misa de 8. Y siempre llega y, vale, vale, digo, ¿qué pasó? Mira, mira, ya me enseña sus carritos, ya nos ponemos a platicar, nos ponemos ahí, le doy yo algunos chascarrillos y todo, ya. Entonces, así como que interesante, ¿verdad? Porque pues es un niñote grandote y pues ahí el atender, es muy feliz y a veces me dice, ¿verdad? Padre, y los burritos, le digo, no, ahora hay tamales, no, esos no me gustan, le digo, pues eso es para que aprendas, ¿verdad? A comer, una cercanía con él. El otro día me decía, te regalo mi patrulla, una patrulla de los carritos que lleva. Le digo, ¿me la regalas? Sí. Le digo, no, le digo, es nueva, te la acaban de regalar. Le digo, mejor regálame otro carrito. No, te quiero regalar esta. Le digo, pero te vas a quedar sin patrulla. Bueno, entonces después te la regalo. Ándale pues, feliz con sus carritos, ¿verdad? Es eso la sencillez. El hablar con la viejita que se queja por los dolores, el hablar con el niño que está ilusionado, el hablar es esa lo que Dios quiere. En la casa también, ¿verdad? A pesar del trabajo, del estrés del trabajo, el tráfico, que a veces no salen las cosas, darte el ánimo para poder acercarte al otro. Y cuando logras eso, te ganas una satisfacción. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en el cariño, en el amor que te tienen. Por ahí me preguntan, ¿verdad? Porque hay un niño ahí en la parroquia, acaba de cumplir sus 4 añitos, ¿verdad? Daniel se llama. Y siempre que llega allá a la parroquia, en cuanto va entrando, ¡pale, pale! Ya va, me busca y todo. Ya que me encuentra, me saluda, me abraza y que lo cargue. Ya lo estoy cargando un ratito y ya, ahí está feliz. Y ya después me lleva allá las flores y no sé qué.
pero pues son cariños que Dios se muestra en cada uno de ellos. Esa sencillez de los niños, por eso dice el Señor, el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Pues pidámosle a Dios que nos ayude a ir venciendo esa soberbia, a ir venciendo ese querer estar por encima de los demás, el querer ser algo más importante para sentirte bien. No, que nos dé la humildad para poder disfrutar de las maravillas, de los momentos, de las personas y de las situaciones que vivimos. Que a pesar de los problemas, de las situaciones, encontremos el rostro sencillo, humilde y misericordioso y amoroso de Dios, para que nos contagiemos de Él y contagiemos y llevemos este amor y esta misericordia a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.